El Plan de Capacitación y el Colegio Pastoral presenta Hagamos Iglesia con el pastor Ronald Díaz. Federación Alianza Evangélica Costarricense. Bendiciones, soy el pastor Ronald Díaz en una cápsula más de este tema tan importante que estamos tocando semana a semana de Hagamos Iglesia. Somos los líderes, pastores que Dios ha puesto en esta generación para esta época. Tenemos esta gran oportunidad de ser voceros del reino de Dios y saber abordar nuestra cultura con el poder del Evangelio. Hoy quiero tocar un tema muy interesante que tiene que ver con esta frase que oímos muy seguido, que en inglés que se dice fake news, que significan noticias falsas. Bueno, estamos navegando en un mundo de fake news, de noticias falsas. Pero yo quiero también mencionar la gran realidad de que no solamente tenemos fake news allá afuera, sino que también tenemos evangelios falsos. Pudiéramos decirle fakes evangelios o evangelios fakes. Nuestra propensión, tenemos esta inclinación hacia las noticias falsas, nos atraen, ¿verdad que sí? Bueno, esa inclinación que tenemos hacia las noticias falsas también revelan que hay también una inclinación de nosotros hacia los evangelios falsos. La manera entonces como podemos nosotros comparar este asunto de las fake news, cómo diferenciar las noticias falsas de las verdaderas, podemos pensar en cómo entrenan a los cajeros de los bancos y de todos los lugares donde se maneja mucho dinero a diferenciar los billetes falsos, porque siempre han existido billetes falsos. Es interesante ver cómo es que lo hacen. A los cajeros los entrenan a diferenciar a los billetes falsos, no con billetes falsos, sino solamente con billetes verdaderos. Entonces ellos los entrenan, pasan horas de horas tocando, percibiendo el billete verdadero y llegan a ser expertos en cómo diferenciar un billete verdadero o cómo reconocer, mejor dicho, un billete verdadero. Llegan a ser tan expertos en reconocer el verdadero que cuando tienen en la mano uno falso, rápidamente se dan cuenta. Necesitamos reconocer entonces que no solamente tenemos fake news, sino que también tenemos evangelios falsos. Una de las cosas que ha contribuido a ser tan susceptibles, a abrazar tanto los evangelios falsos, es lo que voy a llamar hoy el evangelio popularizado. Estamos viviendo en una época también donde los líderes se están usando esta herramienta de ser populares, de convertirse en grandes personajes delante del pueblo. Bueno, tenemos un evangelio popularizado hoy en día. Vamos a mirar aquí en el diccionario Oxford la definición de noticias falsas. Dice que son noticias que transmiten o incorporan información falsa, fabricada o deliberadamente engañosa. Así que estas falsas noticias están hoy en día muy extendidas y son bastante poderosas en nuestra cultura. Es bien interesante este fenómeno. ¿Por qué? Bueno, porque las personas hoy en día tienen acceso las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a la televisión, a la radio, a los sitios web de noticias, a los podcasts que se llaman, a las aplicaciones de mensajería, al Facebook, al Twitter, a todos estos canales a través de los cuales proliferan todas estas noticias falsas. Entonces, muy importante, muy interesante que nosotros los cristianos somos llamados a ser portadores de buenas noticias, pero aún así
aunque somos llamados a ser portadores de buenas noticias, los cristianos no somos inmunes a estas falsas noticias. Tenemos entonces que reconocer que hay una propensión a estas noticias falsas y que se refleja también en esta atracción de la gente hacia los evangelios falsos. Así que tenemos que tener mucho cuidado con respecto a este asunto del evangelio falso. Hay dos formas en que los evangelios falsos se promulgan hoy. Una es ver a Jesús como un medio para algo más grande o más allá de Jesús. Cualquier teología, cualquier enseñanza que le llegue a usted ofreciéndole algo más que a Jesús mismo, que a través de Jesús usted puede adquirir esto de más, es realmente algo que está nublando el verdadero evangelio, porque no hay nada mejor que Jesús. La comunión con Cristo es lo que todos queremos más que cualquier cosa. Y la otra forma en la que estos evangelios falsos se están promulgando hoy es por medio de encontrar o empezar a decir que esto que estamos haciendo es el evangelio. Déjeme decirle que el evangelio, aunque sí debe estar encarnado en nosotros y reflejarse en nuestras obras, el evangelio es un anuncio, es un mensaje. Viene de la palabra evangelión en el griego, que significa proclama. Es una proclama, es un mensaje. No es algo que nosotros hagamos o seamos necesariamente, aunque sí se refleja en nuestro hacer. Así que si hay algo claro en el evangelio, es que no somos el evangelio y no lo hacemos, no lo podemos fabricar. Es Dios quien hace el evangelio y nosotros entonces anunciamos el evangelio. Necesitamos entonces volver a lo verdadero. Necesitamos centrar nuestros mensajes en el evangelio completo, el evangelio de Marcos, de Mateo, de Lucas, de Juan, aún las cartas de Pablo, todo lo que es el Nuevo Testamento. Necesitamos contextualizar nuestra proclama del evangelio en un evangelio completo y no solamente un evangelio que nos atrae por lo que nos ofrece o un evangelio que está siendo falsificado por medio de lo que estamos nosotros mismos haciendo. Así que tengamos mucho cuidado de no estar predicando un evangelio fake. Muchas bendiciones. Federación Alianza Evangélica Costarricense.